el 29 de abril de 1972 ya ven que eso tiene que ser algo y que es de envergadura. El ruido de la pala excavadora incidiendo sobre los muros radiales del teatro, que podemos ver en la actualidad perfectamente esas huellas, fueron los causantes de la alarma que se suscitó ante la ciudadanía, primero un vecino, luego la universidad y ya inmediatamente fue cuando se paralizó la obra y así comenzó la historia del teatro actual. Han dejado al descubierto lo que parece ser la estructura del teatro romano. Bueno, pues fue una casualidad. Venía con unos compañeros, nosotros estudiábamos aquí en Maristas, la Plaza San Lorenzo, se llamaba entonces así, y veníamos por aquí haciendo el oso, y aquí esto era una tapia. Y entonces, bueno, pues haciendo el ganso nos dio por mirar, a mí me dio por asomarme, y lo que vi me pareció que era un monumento, que podía ser, la verdad es que pensé que era un teatro. Y lo comenté en casa, en la mesa lo comenté, y en realidad no me hicieron mucho caso, pero mi hermano Carlos, que era periodista, sí que se interesó, y esa misma tarde fue acompañado de Luis Mompel, del fotógrafo. En concreto que es Carlos González el que se acerca con su cámara y lleva a cabo una foto que inmediatamente hacen llegar a don Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, y él es el que dice, uy, sí, esto tiene que ser. En ese momento no se sabe si es anfiteatro o teatro, porque todavía falta salir un poquillo más, pero en muy poco tiempo, ya vemos en las fotografías antiguas que en muy poco tiempo han limpiado, han vaciado una zona, de forma que creo que el 2 de mayo, en estas fechas es cuando ya publica de nuevo el Heraldo de Aragón, que sí que ahora ya sabemos que es el teatro, que nos hemos encontrado con el Teatro Romano, con ese edificio público que es fundamental en una ciudad romana. El teatro romano va desapareciendo, va desmontando. En el siglo III ya no tiene la función inicial o para la que se construyó. Se le eliminan todos los grandes sillares que van a formar parte de la gran muralla que en ese momento era necesaria, la muralla que rodeaba a toda la ciudad, el Coso, todo lo que conocemos hoy en día. Y luego continúa la historia, vienen las culturas posteriores, viene el mundo musulmán, que ya desaparece la idea de que esto era un teatro y se convierte en un barrio con unas casas. Después de este mundo musulmán viene esa parte de la aljama judía, ya se ha perdido del todo. Este edificio es el único edificio arqueológico, el único monumento arqueológico que se había tapado, y de momento en la península ibérica, que sepamos, también es el único. La cubierta se pensó colocarla a una altura de 25 metros, que era la que todos los estudios arqueológicos habían llegado a la conclusión en el momento en el que estábamos, que era la altura a la que llegaría el teatro. La excavación del teatro romano comenzó casi en 1972, a raíz de su descubrimiento. En primer lugar fue la universidad, en unas campañas breves. Siguió el Museo de Zaragoza, con la dirección de Miguel Beltrán Lloris. En 1998 el ayuntamiento tomó la dirección con Francisco Escudero y yo misma como directores de la excavación. Hubo la fortuna de localizar una diosa que nos habla del mundo de los dioses naturalmente, que se ha reconocido como la Dea Roma, muy, digamos, en boga en esa época, Julio Claudia, y una figura
humana, digamos, una jovencita que posiblemente era una hermana de Calígula. Aparte de estas dos esculturas, se encontraron también capiteles corintios. El Teatro de Caesar Augusta se construyó en la primera mitad del siglo I después de Cristo, presumiblemente durante el reinado de Tiberio. Y además se hizo con una peculiaridad, y es que es un teatro prácticamente exento, sin estar apoyado en una ladera como era usual en otros muchos teatros de Hispania. Esto hizo que el edificio alcanzara una altura cercana a los 25 metros y que destacara del resto de construcciones de Caesar Augusta. El teatro alcanzó una longitud de algo más de 100 metros en su eje más largo, y se estima que tuvo una capacidad para 6.000 personas. Es, por tanto, uno de los teatros romanos de mayor tamaño y de mayor capacidad que existen en la península, incluso por encima de lo que fue la capital de Caesar Augusta, que fue Tarraco, y solo superado por algunos otros ejemplos como los de Córdoba o Cádiz. El Teatro de Caesar Augusta presenta dos singularidades bastante notables. La primera de ellas es el aditus central. Los aditus son unos pasillos que conectaban directamente el exterior del teatro con el espacio central, el de la orchestra. Pues bien, normalmente solo existen dos laterales, mientras que el Teatro de Caesar Augusta, además de ellos, tiene uno central, axial, que accede directamente a la orchestra. Es una singularidad que se da en bastantes teatros italianos, pero en muy pocas ocasiones fuera de la península italiana. La segunda singularidad corresponde a una fosa escénica que se encontraba justo delante del escenario del teatro y que permitía la aparición repentina de personajes en escena. Es un recurso que, aunque está documentado, en muy pocos teatros ha aparecido y solo se conoce dentro del Imperio otro caso en Libia, que es el Teatro del Ectisma. El teatro, una vez excavado, hubo posibilidad de musealizarlo gracias a la propia entidad también que tenían los restos arqueológicos. Y esa musealización se hizo con dos criterios muy claros, muy bien definidos. El primero, la conservación de los propios restos. Para eso se hizo una intervención sobre ellos lo más liviana posible, con la construcción de una pasarela que permitirá circular entre los restos arqueológicos, pero sin producir ningún daño a los mismos. En la exposición permanente se puede conocer las características que tuvo ese edificio en su aspecto original. Se puede conocer también las características de las actividades teatrales que hubo en su interior y, debido a la importancia también de los restos de épocas más recientes que aparecieron durante la excavación, la parte final de la visita se dedica a conocer esas culturas que posteriormente habitaron en Zaragoza. El Teatro de Caesar Augusta estuvo en funcionamiento apenas unos 200 años. Con posterioridad fueron numerosas las construcciones que ocuparon su solar. En el siglo XVI, en este solar se instalaron varias casas-palacio renacentistas. Quizá la más conocida fue la de Gabriel Zaporta, una de las principales casas del siglo XVI en Zaragoza, cuyo patio tiene la peculiar historia de que ya en el siglo XIX fue desmontado, fue trasladado a París, fue recomprado de nuevo y traído a Zaragoza, y hoy lo podemos ver precisamente en la sede central de Ibercaja y es conocido como el Patio de la Infanta. La musealización del Teatro de Caesar Augusta culmina la recuperación de la ciudad romana para Zaragoza. Caesar Augusta fue una ciudad importante dentro de la península ibérica en el Imperio Romano. Fue la única que ostentó el nombre completo de su fundador, del emperador Augusto. Y es una recuperación que se ha realizado en Zaragoza durante los últimos 40 años prácticamente. Con anterioridad apenas era visible esa Zaragoza romana, y con la musealización no solo del teatro, sino las previas que se realizaron en el foro, en el puerto fluvial o en las termas públicas, han permitido que en estos momentos Caesar Augusta sea un atractivo turístico, pero también una época de la ciudad que es conocida por sus propios zaragozanos.
El Museo del Teatro en la actualidad es un museo vivo, es un museo que lo visitan miles de personas anualmente y en el que no solo se realiza la visita a la exposición permanente, sino que también se pueden disfrutar de múltiples actividades. Por tanto, el museo es un espacio en el que, además de la visita, se puede asistir a conciertos, a conferencias, a degustaciones, múltiples actividades que enriquecen también la vida cultural de la ciudad. Que el teatro no se cubriera o no acabara como han acabado muchas otras excavaciones en la ciudad ha sido en la confluencia de un montón de buenas disposiciones, de un montón de actores. El edificio público romano mejor conservado de toda la ciudad. Merecía la pena.